Hola, buenos días. Buenos días, vamos a empezar ya la primera ponencia con la que inauguramos el curso 2024-2025 en la Sociedad de Alumnos McDonald. Bienvenidos a todos. Tenemos con nosotros hoy a Juan Serrano, un profesor de la casa, que es filósofo y teólogo, y es también director de la ELU y del programa de Becas Europa, que va a hablarnos hoy sobre la condición vulnerable del ser humano, por qué nos afectan las cosas, por qué sufrimos y si es esto algo que debemos esconder o una oportunidad para ser todavía más personas. Así que nada, sin entretenernos más, un abrazo a Juan, un aplauso a Juan Serrano. Un abrazo también, si quieres. Bueno, muchas gracias. Estoy un poco nervioso porque yo creía que esto iba a ser una cosa de 30 personas casi sentados, pudiendo, como si fuera una clase, los que habéis estado conmigo en clase, pues con preguntas, donde yo os interpelo, pero claro, de repente ayer me dicen que os habéis apuntado 180, luego veo a gente que no sé por qué está aquí y que, en fin, entonces estoy un poco... tengo un poco de vértigo, estoy un poco sobrecogido y luego también es una responsabilidad dar inicio, ¿no? Como dar el pistoletazo de salida. No diré marcar el tono porque luego se hacen muchas cosas, pero ciertamente, o sea, la asociación McDonald inicia el curso con esto que yo voy a decir. Nadie me ha censurado nada, además estoy en casa siempre que vengo, pero ciertamente una responsabilidad. Y luego, lo que más tengo en el corazón es agradecimiento, o sea, porque hay mucha gente aquí y hay mucha gente que me quiere, mucha gente que a lo mejor no me ha escuchado nunca o no sabe quién soy, pero mucha gente que me quiere, aunque sea porque me ha tenido un cuatrimestre en psicología, y esto pues me llena el corazón, ¿no? Y entonces pues de verdad muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por la... ¿Se oye? No, se ha muerto. Low battery pone. Bueno, ¿me escucháis? ¿Se oye atrás? Muy bien. Fenomenal. El que graba para Spotify está aquí. Bueno, eso, muchísimas gracias. De verdad que estoy conmovido y espero no defraudar. Si lo decía alguien al principio, no tener las expectativas súper altas y así es más fácil para mí también no defraudar. El tema sobre el que vamos a hablar, digo vamos, porque mi idea es que yo voy a hacer una introducción más o menos larga, no voy a hablar 5 minutos y ya, pero también digo para regular expectativas. Pero digo vamos a hablar porque lo que me interesa, o lo que yo creo que puede ser muy interesante para todos, es que después haya un diálogo, que podáis preguntar, que podáis hacer comentarios, que podamos entre todos, a lo mejor preguntáis cosas que yo no tengo ni idea de cómo responder y no pasa nada, pero que estas preguntas también se puedan quedar acompañándonos durante todo el curso y que podamos propiciar otros encuentros o un café o unas cervezas por la noche para seguir hablando sobre algunas de las cosas que vamos a decir. Gracias. Segunda cosa, yo no soy psicólogo. Sé algo de psicología, doy clase en el grado de psicología, en la carrera estudié una asignatura de psicología, pero no soy psicólogo. Entonces no quiero meterme en los charcos donde no estoy capacitado para saltar. Yo soy filósofo y teólogo, doctor en humanidades, entonces voy a hacer una cosa de antropología teológica. Yo creo, de verdad, que muy sugerente para cristianos, para no cristianos, para todos, pero esto es una asociación de psicólogos católicos y entonces voy a tirar por ahí. Creo que el punto de partida, metodológicamente al menos, es que lo que vaya diciendo, cada uno lo vaya pudiendo comparar con su corazón, con su experiencia, con qué le ha conmovido, qué le ha movido a él en su vida, etc. ¿Vale? Entonces esto lo digo como para que lo tengáis en la recámara según lo que vamos diciendo. Empezamos. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? ¿Estáis más o menos contentos y dispuestos? Vale. El otro día escuchaba un podcast, seguro que alguno lo tiene en la cabeza, hay un sacerdote americano que está en la Universidad de Minnesota que se llama Mike Schmitz, que tiene un podcast donde cuelga todos los lunes la homilía del domingo que da en la universidad. Se llama Sunday Homilies with Mike Schmitz, with Father Mike Schmitz. Y el otro día, yo me lo pongo siempre el lunes por la mañana, os lo recomiendo, porque es fantástico este tipo.
y me dio una luz para empezar esta conferencia. Y como hay que citar, porque estamos en la universidad, pues lo cito. Y era el Evangelio donde Jesús dice "Fetá", ¿no? Y le abre el oído a un sordo. Y entonces él empezaba preguntando una cosa que también os voy a preguntar yo. Seguro que cuando erais pequeños, al menos la mayoría de vosotros, habéis pensado o habéis soñado o habéis imaginado con tener algún superpoder, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Un poco de engagement, venga. Sí, yo muchas veces, ¿no? ¿Y qué superpoderes habéis querido tener? ¿Cuál sería vuestro superpoder preferido? Volar, ¿vale? Se suele decir mucho, volar, ¿no? Muy bien. Más. Teletransportarte. ¿Por qué? Porque viajar está sobrevalorado, en serio. No crezcáis, os daréis cuenta. ¿Vale? El teletransporte. Más. Superfuerza. Superfuerza, como Superman, ¿no? O como Hulk. Superfuerza. Más. Sanar. Perdón, sanar. ¿Sanarte a ti mismo o sanar? Sanar, ¿no? Qué bonito, qué vocacional. No, lo digo en serio, lo estoy diciendo en serio. Súper bonito, sanar. Más. Telepatía. Telepatía, poder comunicarse a distancia. Invisibilidad. Invisibilidad, qué interesante. ¿Alguno había pensado alguna vez invisibilidad? Qué interesante. Porque Mike Schmitz en esta homilía dice: a mí me sorprendía mucho cuando la gente decía invisibilidad. Y decía él, ¿por qué? Porque, y decía una cosa que me parece muy interesante y que a lo mejor os deja pensar como estudiante de psicología o como interesado. No es que no estudiéis. La invisibilidad, dice él, solo sería un superpoder si pudiera ser activada o desactivada a voluntad, ¿no? Imagínate ser invisible siempre. No es un superpoder, es una supercondena. Y ahora pensad en cuánta gente, siendo visible y tangible, se ve invisible. O está invisibilizada, o piensa que nadie le mira, que nadie le hace caso, que nadie le cuida, que nadie se preocupa por él. ¿Vale? Súper interesante. La invisibilidad solo sería un superpoder si no pudiera activarla o desactivar la voluntad. Y entonces, pues bueno, puedes escuchar conversaciones privadas, puedes colarte en sitios, guarros, pero puedes colarte en sitios donde puedes robar, puedes ser, etc. ¿Vale? Perdón, justo ayer me puse mal de la garganta. Y yo pensaba, y Mike Smith se queda aquí, y yo pensaba, ¿alguien podría desear como superpoder la invulnerabilidad? ¿Ser invulnerable sería un superpoder? Pensaba yo, según lo escuchaba, lo tuve que escuchar porque me puse a pensar en esto que os iba a decir, ¿no? Depende de cómo uno entienda la invulnerabilidad. Ser invulnerable si es que nadie te pueda hacer heridas físicas, por así decir. Podría ser, también se podría discutir y podríamos decir, no, pero al final la muerte tiene un sentido o no, y se puede tirar del hilo aquí. Al final la enfermedad puede ser una ayuda para despertar, etcétera, etcétera. Pero bueno, en ese sentido uno podría decir, ser invulnerable, tener superfuerza, ser incapaz de ser herido físicamente, podría ser. Invulnerabilidad, imperturbabilidad, ¿no? Que nadie te pueda herir tampoco con sus palabras, que nadie te pueda hacer daño, que tú estés súper contento contigo mismo, que seas quien eres, y que digan lo que digan los demás y que piensen los demás, y hagan lo que hagan los demás, nadie te pueda herir, ¿no? Que tú seas ya todo lo que tienes que ser. Esto podría ser un superpoder. Bueno, lo que vamos a hacer, lo que vamos a intentar es hacer un recorrido que al final intente dar un inicio de respuesta a esta pregunta. El spoiler es que no, que la invulnerabilidad es una supercondena, no un superpoder. Ser invulnerable es una supercondena y no un superpoder, ¿vale? Primera parte. Vamos con la creación del hombre a imagen de Dios. Vamos con, lo digo para que os lo apuntéis y luego queréis volver, Génesis 3,
6. Génesis 3, del 6 al 11. Ya ha venido la serpiente. Veis que la serpiente es un animal que está presente en muchísimas culturas de la antigüedad. La serpiente simboliza el caos. Por eso los chamanes de las religiones africanas o los sanadores de las religiones orientales cogían una serpiente y la ponían en un estandarte, o en la India los que pueden, los encantadores de serpientes, ¿no? ¿Qué significa la serpiente? Que hace introducir el caos, que hace el chamán, que hace el sacerdote, que hace el sanador, es capaz de controlar el caos mágicamente, es el que pone orden en el caos, ¿vale? Pues en el Génesis lo mismo, la serpiente es la que introduce el caos. Si os acordáis de la creación, hay un jardín, ¿no? Y Dios, Yahvé, quiere que Adán y Eva habiten con él en el jardín. Y el jardín es el orden, donde todo está nombrado. ¿Y quién lo nombra? Adán. Bueno, revisáis el pasaje de Génesis. Y entonces entra la serpiente introduce el caos. El caos es el pecado. En la traducción de Génesis 3, el caos, el desorden, lo que perturba el orden es el pecado. La serpiente tienta a la mujer come el fruto, no sabemos si era una manzana, el fruto, y la mujer se lo da al hombre y el hombre come, Adán, ¿vale? Y entonces, fijaos, se les abrieron, dice Génesis 3, 7, se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos. Desnudos estaban desde antes, ¿sí o no? Pero cuando comen del fruto, es decir, cuando se introduce el caos, vamos a intentar ver qué quiere decir esto antropológicamente, cuando se introduce el pecado, lo que les pasa a Adán y Eva es que experimentan la vergüenza por primera vez. Entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. ¿Vale? Qué interesante. ¿Qué tiene que ver la desnudez con la vulnerabilidad? ¿No habéis tenido un sueño de estos que estás dando una conferencia delante de 180 personas y de repente estás desnudo, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien se ve expuesto? ¿Qué tiene que ver la desnudez, ¿no? La vergüenza, el pudor, etc.? Lo dejo como... Luego vamos a retomarlo, pero por ir introduciendo cosas que luego nos van a servir. Fijaos qué bonito, o a mí me lo parece al menos, que dice el libro del Génesis que Dios se paseaba por el jardín, dice, a la hora de la brisa. Qué bonito, qué poético, ¿no? Y siempre que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, se encontraba con Adán y Eva. Pero ese día no. ¿Por qué? Porque se habían escondido de Dios. Se habían escondido. Se habían como replegado sobre sí mismos. Fijaos, ¿habéis tenido experiencia cuando erais pequeños? Ahora la tenemos casi continuamente, ¿no? Pero cuando eres pequeños, como esta primera vez de la pérdida de la inocencia, que has hecho algo que sabes que tu madre o tu padre no les gusta y de repente te escondes, como que te cierras dentro de ti mismo, como que te haces pequeño. ¿Y qué le pasa a Dios? Que se sorprende, que se conmueve porque no encuentra nada. Dios salía a pasear a la hora de la brisa y no lo ve, y entonces le dice, ¿dónde estás? O sea, hay sorpresa en Dios, porque lo que debería estar, el orden, de repente ya no es tal, es desorden. Hay sorpresa en un padre que de repente ve a un hijo retraído o escondido, o que no se ríe, o que... ¿Sí se entiende el punto? Claro, uno experimenta cuando hace algo que no debe hacer, la exposición, la desnudez y la vergüenza, y entonces se esconde. Y dice, cuando oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, Adán y su mujer se escondieron de la vista del Señor, Dios, entre los árboles del jardín. El Señor llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás? Él contestó, oí tu ruido en el jardín, oí tus pasos, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Cuál es la respuesta de Dios? ¿Pero a ti quién te ha dicho? ¿Cómo te has dado cuenta que... Dios ya sabe lo que ha pasado, ¿no? ¿Cómo te has dado cuenta que estabas desnudo? Primer punto entonces, ya está, Génesis 3, pero que lo que hace Génesis 3 es relatar, creo, una experiencia humana fundamental, que es la experiencia de
estar desnudo frente al mundo, desnudo frente a mi padre o a mi madre, desnudo frente a la gente que quiero, a veces cuando he hecho alguna cosa de la que no estoy orgulloso o que me habían dicho que no tenía que hacer. ¿Vale? Vulnerabilidad, desnudez. Esto me recuerda además a un poema que os voy a leer de Hugo Mujica, un argentino, está vivo todavía, que se llama Orillas, a lo mejor alguno lo ha escuchado. Dice: afuera ladra un perro a una sombra, a su eco o a la luna, para hacer menos cruel la distancia. Siempre es para huir que cerramos una puerta. Es desierto la desnudez que no es promesa, la lejanía de estar cerca sin tocarse, como bordes de la misma herida. Adentro no cabe adentro. No son mis ojos los que pueden mirarme a los ojos. Son siempre los labios de otro los que me anuncian mi nombre. Perdón, esta tos es muy anticlimática. Fijaos que esta experiencia que hemos reconocido en el Génesis, en Génesis 3, en la creación de Adán y el pecado, esta experiencia de la desnudez, aquí Hugo Mujica, que no tiene tilde, entonces yo creo que se pronuncia así, pero si hay algún argentino que me corrija, habla de una desnudez que no es promesa. Dice, es desierto la desnudez que no es promesa. Porque la desnudez puede ser promesa. Lo dejamos como pregunta. ¿Puede ser promesa la desnudez? Una exposición ante ojos sin misericordias no es promesa. Es desierto. Y uno se protege. Y tendemos a la protección. Y es bueno haber aprendido mecanismos de protección frente... Estamos de acuerdo en eso. Pero una desnudez que es acogida por el otro es promesa. La posibilidad de que yo me exponga, vamos, mi herida para aterrizar ya a la vulnerabilidad de un modo claro, y otro la acoja, es promesa de qué? De que la herida no me determina absolutamente, ¿no? Fijaos que en el fondo podríamos decir de lo que habla Génesis 3 y de lo que habla nuestra experiencia y nuestra propia herida y de nuestra propia desnudez frente al otro, es también, nos habla también de la experiencia de un freno, de algo que nos impide vivir como querríamos, de algo que nos impide decirle a esta persona que la quiero muchísimo y que no quiero vivir, sino que, o de decirle a esta persona soy pobre y te necesito, o necesito que estés conmigo, no quiero que te vayas, o esto me duele, no lo hagas, ¿no? Y vivimos a veces, precisamente por la vulnerabilidad, por esta exposición que puede haber sido traicionada, en un estado de protección, en un estado de defensa, ¿no? ¿Sí o no? Armados. Por eso hay veces que hay personas que nos desarman y hay palabras que nos desarman. Me quedo sin armas para defenderme, ¿no? Esto puede ser en lo intelectual y en lo académico, en lo racional, como de repente estoy defendiendo mi postura y te voy a argumentar con no sé qué cosas, pero nos interesa mucho que sea en lo emocional. Nos interesa mucho también en terapia. O sea, cómo es la posibilidad para que alguien sea capaz de abrirse al otro, de abrirse al terapeuta, de abrirse una mujer a su marido, el hijo a su padre, un amigo a su amigo, de exponerse. ¿Sí entendéis por dónde vamos? Claro, esto da miedo y por eso experimentamos un freno. Más pasos. Hay un filósofo catalán vivo, que está en activo y que habría que entrar a la universidad en algún momento, se llama Josep Maria Esquirol. Es profesor de filosofía en la Universidad de Barcelona. Y no puedo dejar de recomendaros, voy a leer dos pasajes de este libro, un librito que tiene, se llama Humano más humano, una antropología de la herida infinita. Es un libro bellísimo, muy denso filosóficamente, pero escrito con muchísima belleza, incluso poética. Josep Maria Esquirol, en este libro, Humano más humano, es una paráfrasis de Nietzsche, ¿vale? Humano todavía humano, humano aún humano, ¿no? Esto de Nietzsche, del superhombre, de la superación, de la afirmación de sí mismo, es de facto rebatido ya en el título por eso. Humano más humano. Lo que
quería decir es que tenemos que dejar de ser humanos para ser superhumanos, que tenemos que dejar la lástima y la compasión, que tenemos que eliminar la dependencia, porque nos hace, esto es, criaturas miserables y pobres. Y la filosofía que quiere hacer Esquirol, la filosofía que quiere hacer Esquirol es justamente la contraria. Lo que quiere decir Esquirol es que somos más humanos cuanto más tomamos conciencia de nuestra dependencia del otro, de nuestro ser. Dice, lo primero que sabemos del ser humano, en una especie de antropología filosófica paulatina, por así decir, es que tiene nombre. ¿Qué es el ser humano? Dice, alguien con nombre. Yo os voy a leer un par de cosas que creo que tienen mucho que ver con lo que estamos diciendo. Dice, herida infinita, hablando de esta herida infinita, es el término que finalmente veo más apropiado para expresar la incisión profundísima y en forma de cruz apaisada. Esto es técnico, tendríais que leer el libro para ver por qué. Que nos llega hasta el centro del alma, o mejor dicho, que genera nuestra alma. Dice Esquirol, que me parece fuerte y para pensarlo, es que nuestra alma es generada desde una herida infinita, que es lo más íntimo de nosotros. De tal modo que, dice, vivir es, en el mejor de los casos, estar cerca de esta herida y obrar a partir de su vibración. Para Esquirol, la vida humana es vida humana solo cuando el ser humano está cerca de su herida infinita, que es de todos la misma, cerca de su herida infinita, y obra a partir de su vibración. Esquirol, para esto que nosotros hemos dicho de estar expuesto, tiene una palabra preciosa. Dice que el ser humano está a la intemperie, que el ser humano es necesidad de ser acogido. Este estar a la intemperie es necesidad fundamental y es, en el fondo, como esta conciencia de la menesterosidad, por así decir, de la pobreza del ser humano. Aquí tiene Pascal, uno de los pensamientos de Pascal, tiene varios sobre la vulnerabilidad. Hay uno que es precioso, que dice que el ser humano es miserable porque lo es, pero es enorme porque sabe que es miserable. Esto es, el árbol, que puede ser enorme, o la constelación de Orión, o la nebulosa del Águila, que son infinitamente no, pero exponencialmente casi infinitamente más grande que nosotros, no son conscientes de su debilidad, no son conscientes de sí mismos. Y sin embargo el ser humano, en toda su pobreza, en toda su incapacidad, en todo su estar a la intemperie, en todo su estar necesitado de ser acogido por el otro, en todo su estar pobre y torpemente reclamando el abrazo del otro, es enorme precisamente porque se hace consciente de eso. Esto es lo que quiere decir Esquirol, ¿no? ¿Vivir qué es? Vivir es estar cerca de la herida y obrar a partir de ella, a partir de su vibración. Me parece muy bonito. Y sigue bastante más adelante. Dice, la herida presupone, esta herida infinita en forma de cruz apaisada que explica en el libro, la herida presupone una verdadera apertura. Las palabras afectabilidad, vulnerabilidad, sensibilidad o pasividad son igualmente acertadas para indicar esta apertura. Repliegue del sentir, porque él dice que el ser humano, que es al principio todo sentimiento, alcanza una posibilidad de sentir tan alta que el sentir se repliega sobre sí mismo. Este repliegue del sentir es de hacerse pequeño, ¿no? y volverse sobre sí mismo, que es negativo. Se repliegue del sentir y herida infinita se producen al mismo tiempo y de pies a cabeza. Pies a cabeza quiere decir que la totalidad de lo humano está como inundada por esta herida infinita. Acordaos del poema de Mujica, ¿no? Adentro no cabe adentro. ¿Qué significa adentro no cabe adentro? Que mi intimidad es más grande que yo, dicho poéticamente. ¿Se entiende? Adentro no cabe adentro. Y dice, el alma emerge como alma herida. No hay alma que no sea también alma herida, dice Esquirol. El alma es mi vibración por la herida infinita. El espíritu humano, el alma, es cómo vibro yo delante de esta herida, con las cosas que verdaderamente deseo, con las que verdaderamente vibro y que a lo mejor no saben ni mi madre ni mi padre. No, las cosas que verdaderamente me hacen daño, como por diferencia de potencial con aquello que verdaderamente deseo.
deseo. Las cosas que me duelen, las cosas que yo he hecho que me causan dolor. Y que si se enterara la gente me tendría que cambiar de universidad o de país, ¿no? Todos tenemos algo así, ¿no? Esto oculto, esto invisible, esto que nos hace daño, esto que no sabemos con quién compartir. ¿Habrá alguien con quien pueda compartir esto? ¿Habrá alguien que me acoja y me abrace en esto que a mí me hace daño? Dice, ¿quién es el ser humano? Y dice, alguien que tiene nombre, herido por lo infinito. Esta es la definición, diríamos, la definición esencial que da Esquirol de ser humano. Alguien que tiene nombre, y para él tener nombre es muy importante, porque tener nombre significa que te lo han puesto, es decir, que no te has dado la vida a ti mismo. Tu nombre dice de dónde vienes, aunque no lo dice todo de ti. Y que tiene una herida infinita. Resumen de esta primera parte. La herida está en el origen, la pérdida de la inocencia, el dato experiencial que nosotros hemos tenido de escondernos, de cerrarnos sobre nosotros mismos, incluso a veces se produce coléricamente o violentamente un rechazo del otro porque me siento denunciado, etc. Un freno, ¿no? Como experiencia universal. ¿Por qué? Porque el otro puede hacerme daño. Y por lo tanto, como esta ambivalencia de la vulnerabilidad. La herida, que es condición del ser humano. El ser humano es alma herida. Y por lo tanto, al mismo tiempo que es promesa, la desnudez que puede ser promesa, también puede ser ocasión de violación. ¿Entendéis el símil? Si yo os pongo mi herida, puedo ser abrazado con todo lo que soy. Ojalá sucediera esto. Pero si yo os pongo mi herida, puedo ser pisoteado, puedo ser violado, puedo ser usado, puedo ser utilizado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Esto es como no, esta arma, no es arma, este doble filo, esta ambivalencia constante. Segundo paso. Vamos a hacer una pequeñísima exploración de qué significa la palabra corazón, sobre todo en el Antiguo Testamento, aunque tiene raíces anteriores al pueblo judío. Porque me parece que la vulnerabilidad que nos interesa tiene como dos rasgos. O sea, la vulnerabilidad es la posibilidad de ser heridos, pero también es la incapacidad para defenderse. Este está la intemperie, que se tienen que dar a la vez, ¿no? Porque si se produjera el riesgo de ataque no podría defenderme. O sea, no tengo super fuerza, no soy imperturbable. O sea, estoy a la intemperie, pero no me afecta ni el hambre, ni la sed, ni el sueño. O sea, pero no tienes de qué preocuparte, ¿no? Pero como al mismo tiempo puedo ser herido y como al mismo tiempo no me puedo defender de lo que me hiere, no radicalmente, ¿qué es esta herida que nos interesa? ¿Qué es la vulnerabilidad que estamos intentando acotar? La vulnerabilidad del corazón, la vulnerabilidad de la intimidad, diría Esquirol. La vulnerabilidad, ¿no? ¿Se entiende esto, verdad? Fijaos, incluso en la enfermedad, incluso en la psicopatología, en las patologías que estudiáis en el DSM de un modo claro, pero incluso en la enfermedad que estudian los alumnos de medicina, o sea, incluso en la enfermedad física, la enfermedad no es solo la ausencia de salud. Y la enfermedad no es solo el conjunto de condiciones o de síntomas que producen determinadas cosas. La enfermedad es sobre todo, o al menos añadido a estas cosas que pasan, la experiencia subjetiva de una fractura del yo. ¿Vale? O sea, alguien que está enfermo, alguien como yo ahora, que tengo tos y querría no tenerla porque me distrae, y a lo mejor os distrae a vosotros, a lo mejor os distrae mucho menos de lo que pienso y este excursus debería eliminarlo, pero esta experiencia absurda es vivida subjetivamente como la experiencia de una fractura. Yo querría estar entero, tener buena voz, haber dormido bien, etcétera, etcétera, y sin embargo experimento una limitación que no es simplemente ha dormido mal, no sé cuántos, y entonces le duele la garganta, y entonces tiene tos. Es la experiencia de algo que querría y de hecho no puedo. Es la experiencia, cuanto más grave, más profunda, de una fractura del yo. ¿Vale? Creo que acudir al concepto bíblico de corazón en hebreo se dice lev
complicados leer, nos puede ayudar un poquito a entender, creo, el camino que estamos haciendo. Cuando la Biblia, lo sabéis, muchos creo, habla de corazón, no se refiere al órgano, al músculo que bombea la sangre, no se refiere, o al menos no solo a eso, o en la mayoría de los pasajes en los que verdaderamente son interesantes no se refiere al músculo, no se refiere al órgano. ¿A qué se refiere? A la sede, al conjunto de toda la interioridad del ser humano, al centro, por así decir, de operaciones, al centro neurálgico. ¿Cuál es la sede de la inteligencia e incluso de la razón? Dirá el Antiguo Testamento, el corazón. No es el cerebro, el corazón. ¿Cuál es la sede de la voluntad? El corazón. ¿Cuál es la sede de la libertad? El corazón. ¿Cuál es la sede de mis afectos, de mis miedos, de mis esperanzas? El corazón. El corazón es entonces, podríamos decir, como el conjunto de todo lo que soy de verdad. Porque soy mi cuerpo, no tengo un cuerpo, pero si me quitan un brazo, pues sigo siendo yo, ¿no? Si me quitan el corazón, me muero. Y esta imagen o esta analogía, el corazón, aquello sin lo cual no eres verdaderamente humano, es lo que la Biblia tiende a entender, el Antiguo Testamento de un modo muy claro. La primera sorpresa, o al menos a mí me resulta muy sugerente, es que el Dios de la Biblia tiene un corazón. Pero si Dios no tiene cuerpo, claro, Dios tampoco se paseaba por el jardín a la hora de la brisa. Es un modo bonito en el cual se nos dice que hay un encuentro entre, y decimos, ya que hemos avanzado, dos corazones, o tres. El corazón de Adán y de Eva, los corazones de Adán y de Eva, y el corazón de Dios. Que tiene un corazón. Que tiene un corazón quiere decir que Dios tiene afectos. Claro, ¿entendéis? Que esto es una cosa un poco extraña. Si uno estudia solo filosofía de la religión, o si estudia el Dios de los filósofos, del que a lo mejor habéis oído hablar, se sorprende con algunos pasajes ya del Antiguo Testamento, no estamos hablando del Nuevo Testamento. A veces, el Antiguo Testamento habla de las entrañas, de que a Dios se le conmueven las entrañas. ¿Qué son las entrañas? Pues los intestinos, ¿no? Los entresijos. ¿Pero qué es? ¿Por qué habla de entrañas? Porque a veces no, dices, me da un vuelco el corazón, pero lo sientes en la tripa. Cuando te pones muy nervioso, o cuando tienes un examen muy importante, te afecta la tripa. O cuando, ¿no? O tienes mariposillas en el estómago cuando te has enamorado y tu crush de repente te escribe, ¿no? Mariposas en el estómago, cuando te ponen, ¿sí o no? Entrañas. ¿De qué tiene entrañas Dios? Dice el Antiguo Testamento. Dice, de misericordia. Misericordia en hebreo se dice Hesed. Hesed. H-E-S-E-D en la... ¿cómo se dice en nuestra traducción? En la... Bueno, si lo pusieras en la grafía latina, Hesed. Y Hesed no es directamente misericordia, esa es la traducción que hemos hecho al latín, ¿no? Un corazón que se hace con el miserable. Lo que quiere decir Hesed es que se conmueve por aquel que le necesita. Que el Antiguo Testamento dice que el corazón de Dios se manifiesta como conmoción, como entrañas de misericordia, como que de repente alguien le necesita y Dios se conmueve. Fijaos, en el Antiguo Testamento Dios es alguien que cambia de opinión, que se arrepiente de cosas que ha hecho, que no cuadra muy bien con la idea del Dios de los filósofos, ¿no? Es una cosa un poco extraña. Si Dios es imperturbable, ¿no? Dios es, no necesita de nada, porque se tiene y se basta a sí mismo. Mejor como pregunta, vamos a intentar decir algo al final. A Dios le afectan las cosas, dice el Antiguo Testamento. Fijaos, más allá de la dimensión personal en la fe de cada uno, creo que es muy interesante que el Antiguo Testamento, también como libro histórico, revela una antropología verdadera acerca de quiénes somos nosotros. Nosotros, incluso cuando estamos muy enfadados, incluso cuando llevamos razón en el enfado y en reclamar lo que es justo y esto se ha cometido una injusticia, cuando de repente alguien se manifiesta vulnerable, cuando de repente alguien expresa delante de nosotros una necesidad, cuando de repente se expone, a nosotros nos pasa, a veces lo frenamos, a veces no queremos que salga, pero nos pasa también que se conmueven nuestras entrañas, ¿no? Que de repente es como,
venga, no pasa nada. Nos ha pasado seguramente con amigos que la han liado parda y nos han pedido perdón, y tú estás convencidísimo y además tienes todo el argumentario, y además es que esto ya te dije, que no podías contarlo porque te lo he contado solo a ti, he confiado en ti y encima no sé cuánto, y encima no sé qué, y de repente alguien dice, lo siento, perdóname. O sea, no, es que la he liado, es verdad, es que no, ningún pero. Claro, esta manifestación nos toca, nos desarma, o al menos inicia la posibilidad de un desarme, porque habla mucho de la verdad de quiénes somos nosotros. Porque en el fondo nosotros también la hemos liado. Y porque en el fondo, lo que más deseamos es que, manifestando nuestra vulnerabilidad delante del otro, el otro nos acoja con todo lo que somos. ¿Se entiende? Esta es la experiencia del niño cuando es perdonado por su madre, cuando es acogido, cuando es abrazado, que no pasa nada, es, oye, esto me ha dolido, esto me duele, no quiero que lo vuelvas a hacer, pero te quiero a ti, ¿no? Este es como el deseo que tenemos escrito, no sé cómo decirlo, dentro de nosotros. Por eso cuando alguien nos desarma, cuando alguien sin ningún tipo, o con un poco a veces de miedo, ¿no? Como también nosotros, de repente se pone delante de nosotros diciendo, soy un desastre, pero quiero que me quieras, pero necesito que me quieras, como el zorro al Principito, ¿no? Domestícame, por favor, ¿habéis leído el Principito? Domestícame, por favor. ¿Qué tipo de exposición es esta? ¿Y qué riesgo asume a uno que le dice a otro, quiéreme? Quiéreme. Claro, esto, cuando alguien nos dice esto, nos desarma, ¿sí o no? O al menos, si no tenemos ya el corazón muy endurecido, o si no hacemos un acto de endurecimiento. Este acto de endurecimiento, si os interesa mucho, no lo vamos a leer, pedagógicamente se ve clarísimo en el libro del Éxodo, en el corazón del faraón. ¿Sabéis qué? ¿Habéis visto El Príncipe de Egipto? ¿Habéis visto la peli esta, o habéis leído el Éxodo? ¿O conocéis un poco de la historia del Éxodo? Cuando Dios le dice a Moisés que tiene que rescatar a su pueblo y sacarlo, y manda las plagas. ¿Las plagas qué son? Para demostrar que Dios es Dios y que entonces el faraón tiene que hacerle caso. No exactamente. El Éxodo lo dice bastante claro. Dios utiliza las plagas para manifestar su poder y endurecer el corazón del faraón. El faraón está incapacitado, se va incapacitando cada vez más al negarlo para reconocer la verdad de lo que tiene delante. La verdad de lo que tiene delante, la verdad de lo que tenemos delante cuando alguien nos muestra su herida, su incapacidad, su menesterosidad, su pobreza, la verdad de esa persona no es la verdad que yo tengo en la cabeza, pues esto lo has hecho mal, y entonces esto, y no has cumplido, ¿no? Incluso laboralmente podría decir, y no has cumplido con esto, y no has cumplido con el otro, sino que la verdad es que el otro es alguien que tiene nombre, que necesita ser acogido en su herida, en la totalidad de su herida. Entonces me parece que lo sepa un psicólogo es relativamente importante, podríamos decir. Por eso es, bueno, habréis hablado de la acogida, conocer el corazón del ser humano hasta este punto me parece bueno. Tercer paso. Este Dios que tiene entrañas de misericordia, resulta que en un momento de la historia, ¿os acordáis que Dios no tenía patas para andar por el jardín del Edén a la hora de la brisa? Pues hay un momento de la historia en que Dios tiene piernas, y es la encarnación, que revela, o que añade, o que de sobreabundancia hay en la manifestación del corazón humano a partir de la revelación en la Biblia, hay en la encarnación de Cristo. ¿Quién es? ¿Y qué dice este hombre, que es verdadero hombre, acerca de quién soy yo, cómo es mi corazón y para qué está hecho? Hay un Gaudium et Spes, es un documento del Concilio Vaticano II que os recomiendo leer. En el punto, esto es como lo más citado de Gaudium et Spes, ¿no? Todo el mundo se lo sabe, ¿no? Gaudium et Spes 22. Jesucristo revela el hombre al propio hombre. El hombre que no sabe quién es del todo, encuentra quién es, sabe quién es, porque lo ha revelado Jesucristo, que es la imagen del hombre perfecto.
Y fijaos, volvemos al Génesis. El Génesis dice que Adán y Eva, que el hombre, Adán significa tierra, Adamá, ¿no?, es creado a imagen de Dios en espera de la semejanza, imagen y semejanza. Esto los que habéis estudiado psicología segundo conmigo lo deberíais saber, ¿no?, qué significa esta imagen. ¿Y si la imagen no es la libertad? ¿Y si la imagen no es la... Yo, también, lo digo como exploración y es probable que incurra en herejía diciendo algunas de las cosas así en poco tiempo, ¿vale? ¿Y si la imagen no es la racionalidad, o no solo? ¿Y si la imagen es la menesterosidad, en el sentido de la dependencia, la necesidad de un otro? ¿Y si lo que revela Dios de sí mismo en la encarnación es fundamentalmente la alteridad? Que Dios es, si es algo, relación. Que Dios es Padre y es Hijo. Que Dios está engendrando continuamente. Y que el Hijo es necesidad de ser acogido y siempre ser engendrado. ¿Y si esto dice algo de quiénes somos nosotros? ¿Y si estar siendo engendrado y por lo tanto necesitando ser acogido es siempre una muestra de vulnerabilidad? Una muestra de una herida. ¿Quién es Jesús en el Evangelio, en los Evangelios? El hombre Jesús, tengáis fe o no, tengamos fe o no. De un modo distinto si tenemos fe, claro, pero tengamos fe o no. ¿Qué dicen los Evangelios de este hombre? De este hombre que vivió en Palestina, en la Galilea, en el siglo I, un gran rabino al que le seguía mucha gente, que dice de sí mismo que es Dios. ¿Qué dicen los Evangelios respecto al tema que nos ocupa, para no liarnos, porque dice muchas cosas? ¿Qué dice? Dice que es un hombre que llora, que se entristece. ¿Cuándo llora en los Evangelios? A ver, ¿quién lo sabe? Con la muerte de Lázaro, que además está muy reciente, si veis de Chosen, ¿no? Está muy reciente. Llora porque su amigo se muere. Llora por la muerte de su amigo y porque él, pudiendo haberlo evitado, si hubiera ido antes, no va antes, ¿no? Se queda esperando para... Y llora porque va a volver a morir. ¿Cuándo más llora? Sobre Jerusalén, ¿no? Cuando está bajando a Jerusalén, ya cerca de su pasión, y ve Jerusalén, y habla de los profetas, ¿no? Y habla de si se hubieran hecho en ti, ¿no? Si se hubieran hecho los milagros que en ti se han hecho en Sodoma y Gomorra y en Tiro y Sidón, en las tierras de los paganos, no hubiera sido necesaria su destrucción. No hay Jerusalén. Y Jesús llora sobre Jerusalén, se conmueve sus entrañas, como se llena de tristeza, pero también se llena de alegría. También se llena de alegría en otras ocasiones. Tiene un corazón que se conmueve, que mira a la persona, tiene un corazón que se expone. Pues hay un pasaje que a mí me impresiona mucho, después del discurso del pan de vida, lo buscáis. Después del discurso del pan de vida, cuando dice: quien no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida. Imagínate que viene un tipo que te dice: si no comen mi carne, pues... Y se va la mayoría de la gente y se queda solo con sus discípulos y les dice: vosotros también os queréis marchar. O sea, imaginémonos como este punto también de dolor. O sea, estoy hablando en su conciencia, estoy hablando de la salvación, estoy queriendo el bien de todos, y se van y no me escuchan, y esto le duele. Y a los que se quedan les dice: pero no os queréis solo porque sí, vosotros también os queréis marchar. O sea, es un corazón también exigente, que exige que se le devuelva lo que él da, que pide ser correspondido, ¿no? Es un corazón que dice: oye, yo entrego mi vida por los amigos, ¿no? Yo doy mi vida por la salvación del mundo, pero que también es exigente en que tú quieras acoger ese don que él te da. No le es indiferente, no da porque sí, ¿no? Sino que da porque quiere recibir. Y este corazón de Jesús, que dice que es Dios, en la pasión, pues, ¿os acordáis cuando hablamos de la serpiente, ¿no? De los chamanes y de los sacerdotes, y del libro del Éxodo también? Una de que tiene un problema con las serpientes que le pican en los pies, y entonces dice que tenían que poner una serpiente en un estandarte. Esto es lo mismo que las prácticas
de las que hemos hablado, ¿no? Los chamanes, los sacerdotes, etc. La serpiente levantada en un estandarte sanará a los que sean picados por la serpiente. Pues Jesús, levantado sobre la tierra, en la cruz, ¿no? Con el corazón abierto, además, traspasado de hecho, con la apertura total, esto de lo que hablaba Esquirol, ¿no? Lo que nosotros queremos reservarnos, lo que nosotros queremos, ¿no? Este Jesús que horas antes, en el huerto de los olivos, había manifestado una angustia, dice el Evangelio, angustia por lo que iba a padecer, angustia, este corazón que le dice a sus amigos, quedaos conmigo, porque me siento triste hasta la muerte, dice, me siento triste hasta la muerte, y sus amigos no son capaces de aguantarle, y se quedan dormidos. Este Jesús que es elevado sobre la tierra, y que se expone totalmente, y retomamos lo del principio, que se expone completamente, que es la vulnerabilidad de las vulnerabilidades, que es Dios mismo que elige misteriosamente, esto es muy raro, es un misterio, que elige voluntariamente Él, que es Dios, que no necesita, y esto hay que decirlo para no incurrir en herejía, pero que al mismo tiempo misteriosamente elige hacerse vulnerable y no poder defenderse. Se pone en la cruz, atado, para que uno le escupa, y el que quiera le pueda escupir, le pueda insultar, pueda blasfemar, pueda... ¿no? Nosotros, que estamos como constantemente protegiéndonos, y que al mismo tiempo, de algún modo, podríamos tener en cierta ocasión de lucidez la intuición de que exponer nuestra herida al mismo tiempo que puede hacernos daño, ¿no? Como la herida, cuando te hacías una herida y eras pequeño, tú me decías, no, déjala al aire para que se cure, ¿no? Y tú la quieres tener tapada. Nosotros que podríamos tener a veces como la intuición de que es verdad, si expongo la herida, pues es más fácil que se infecte, si expongo mi herida es más fácil que me hagan daño, pero también estoy más abierto a alguien que la abrace. Este es el Jesús del Nuevo Testamento, el Dios que manifiesta su corazón abierto al mundo entero, al Nuevo Testamento, ¿no? Este Cristo que tiene todas las heridas y que las mantiene después de resucitado, dice los Hechos de los Apóstoles, ¿eh? Que se iba presentando a los apóstoles y decía, soy yo, ¿no? Y les enseñaba las llagas y la herida del costado. Nosotros que como que nos ocultamos, y Jesús que se expone. ¿Por qué se expone? ¿Y cómo podemos hacer nosotros para sostener nuestra herida? ¿No? Para mirar nuestra herida sin desmayarnos. Porque lo que hacemos no es que el otro no quiera verla, es que no quiero verla yo, porque me da miedo si me miro por dentro, a veces. ¿Qué nos dice Jesús? Que las heridas tienen sentido si están dentro de la herida del corazón de Jesús. Lo que hace Jesús en la cruz, esto es dicho en 10 minutos muy mal, hay muchísimo sobre esto más allá. Lo que hace Jesús es querer amparar nuestra herida. No la quiere eliminar, no la quiere quitar, no la quiere curar de un día para otro y porque sí. Quiere que sanemos, claro. Él es el que sana. Él es la serpiente que sana de las picaduras. Lo que hace Dios en el Antiguo Testamento no es matar a las serpientes para que no nos piquen. Es que tengas que mirar a la serpiente para sanar. Tienes que mirar a la serpiente. Lo que hace Jesús es que tengamos que mirar a la cruz, ¿no? Que tengamos que mirar a su herida. Esta herida que está abierta para que nos amparemos dentro, que quiere ampararnos a todos, pero que misteriosamente no nos obliga a ampararnos en ella. Que Jesús es Dios, es como tan celoso de nuestra libertad y de la suya, que no quiere obligarnos, no quiere sanarnos porque sí, ¿no? Él, que se ha hecho a sí mismo vulnerable, nos da esta clave. Si Jesucristo revela el hombre al hombre, nos revela esta clave, que anida o que se puede entender en lo que ya sabemos nosotros, que es que nuestra herida puede ser amparada por otros que nos quieren bien. La experiencia de un niño con su madre, de un amigo con su amiga, de un marido con su esposa,
que es la experiencia de toda la humanidad cuando levanta la vista al cielo y se pregunta ¿por qué tengo esto? ¿Por qué tengo esta herida? ¿Cuántas cosas daría por arrancármela de cuajo? Y sin embargo, ¿qué vida ofrece cuando es abrazada y acogida y no simplemente cuando me convierto en imperturbable e invulnerable? Bueno, hasta aquí llego yo y quiero que se produzca diálogo. ¿Cuánto hablo? 45 minutos. ¡Ánimo! En el día a día, intentando aterrizar esto a nuestra vida cotidiana, porque yo voy a mostrarme vulnerable en una relación cuando a simple vista voy a salir herido de ahí. Dice Nacho, ¿no? ¿Nacho? Chema, perdón, casi. Dice que en el día a día, en las relaciones, ¿por qué me voy a mostrar vulnerable si voy a salir herido? Dos cosas. Serías estúpido si fueras abriendo de tu corazón a la primera persona que te encuentras por la calle. Es decir, serías inmaduro. Eso es propio de los niños. De los niños se puede hablar de muchos sentidos de los niños, ¿no? A veces hablamos de los niños como elogiando su inocencia, etc. Pero esta inocencia puede manifestarse también como inmadurez. O sea, lo propio de la educación o de la instrucción en los niños tiene que ver también con este crecimiento que nos permita discernir a quién le cuento qué cosas y a quién le muestro quién soy del todo y a quién no. Por eso, crecer es también entender las relaciones. Al mismo tiempo, la pregunta de Chema es muy interesante porque dice, ¿y si salgo herido? ¿No? Dice, mostrar mi herida si salgo herido. Se ve la ambivalencia, ¿no? Si salgo más herido o si salgo con una nueva herida que se dice trauma en griego, que es muy interesante, ¿no? Porque efectivamente hemos tenido relaciones que han dejado huella positiva en nosotros y hemos tenido relaciones que han dejado trauma, que han dejado huella negativa en nosotros. Cierto impedimento, ciertos bloqueos, ciertas dinámicas, incluso un montón de patologías, ¿no? Entonces, claro, el problema es que estamos hablando de herida en dos sentidos. La herida de la que habla Esquirol, ¿no? La herida con la que nazco, es herida infinita. Y herida infinita significa incapaz de ser llenada por nada que no sea infinito, que me pone en relación con el universo entero, de algún modo. Y después, pues si él dice estar cerca de esta herida y vibrar, ¿no? y obrar desde su vibración, desde este deseo de ser yo mismo hasta el final, de no esconderme, de poder estar entero, de poder, dice, obrar desde aquí puede hacerme daño, claro. O sea, si yo voy, ¿no? Como comprobando todo el rato que nada responde a esta herida que tengo, este deseo que tengo, a esta exigencia que tengo, si todo el rato voy comprobando que las cosas como que se me escapan de entre las manos, que la gente no responde, que yo quiero ser acogido y la gente me da consejitos, ¿no? Que me acaba de dejar mi novia y yo lo que quiero es que alguien me abrace y lo que me encuentro es vamos de fiesta y ya verás cómo se te olvida. ¿Cómo no? O sea, sí se entiende. Ya sé que no te he respondido, Chema. De eso se trataba. No, o sea, no, la verdad es que no, pero a ver, no porque esté mal lo que estoy diciendo, que ahora mismo con la idea así como se me hace muy genérica, muy abstracta. O sea, yo soy una persona, los que me conocen lo saben que, o sea, yo tendría ese deseo de ser invulnerable, ¿vale? Y sin embargo, así como he entrado en esta charla con ese pensamiento, de momento me voy igual. Quiero decir, o sea, Dios se hace vulnerable. Es verdad, ¿yo por qué tengo que hacerme vulnerable? ¿Qué voy a ganar? ¿Por qué no puedo seguir protegiéndome y así no sufrirlo? Claro, de momento va bien. Pero es interesante porque de hecho no eres invulnerable. Exacto.
Convertirte en invulnerable tiene que ver con un esfuerzo tuyo de protegerte. Con salir de casa, y cuando sales de casa te pones una armadura o te pones dos cosas, ¿no? Como que te vas... Y, vuelvo a decir, y esto saben mejor otros que yo, pero estos mecanismos de defensa son buenos. Son buenos y hay que utilizarlos, ¿no? Con equilibrio, racionalmente, sin que nos impida relacionarnos con el otro, ¿no? Pero el que está sobreprotegido de sí mismo, el que está muy herido, a veces no culpablemente, el que ha sido muy herido y es incapaz de abrirse al otro, de hecho, vive recluido sobre sí mismo. Entonces, el punto es que es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? O sea, por algo que no ha sido culpa mía, es un trauma, una herida que ya arrastro, tengo miedo a abrirme a los demás. El ejemplo que pongo, que me lo han escuchado mis alumnos 1000 veces, es el del perro al que le han apaleado de pequeño, ¿no? Cuando era muy pequeño, al perro le han dado un montón de golpes y entonces el perro vive protegiéndose. ¿El perro es violento porque te ha mordido? No. No es que sea violento en su naturaleza, sino que lo único que conoce es el daño que le han hecho, entonces vive en un estado de sobreprotección, vive a la defensiva. Vive armado, ¿no? Vive... Y esto es justísimo en una medida. Puede no ser culpable, no es una denuncia o un juicio de las personas que no se abren, no. O sea, si he tenido 4 grupos de amigos y los 4 grupos de amigos me han hecho la vida imposible, me han hecho bullying en el cole, etcétera, 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 pues es normal, natural y bueno que yo desconfíe en un cierto punto. Ahora, que la posibilidad de hacer experiencia de algo que me salva me resulta arriesgado y me da miedo, pero es hacer experiencia de algo que me saca, que no es igual que lo de siempre, que esa posibilidad pueda darse en la vida y yo pueda dar un paso, que en realidad no es un paso hacia otro lado, es casi de apertura a otra cosa que se me ofrece, es fundamental, porque no hay posibilidad de vida humana si no es como en esta relación que no se puede dar con uno mismo. Ese es el punto. Lo que quiero decir es que lo original no es la invulnerabilidad. Lo original del ser humano es la vulnerabilidad que se ha cogido por otro. Lo que está en el origen de la humanidad, no de la humanidad como raza, digo, de cada personita que está aquí, es que ha nacido en un mundo que es frío e inhóspito, pero que sin embargo es cálido y bueno, porque es introducido a él por alguien que me ha cogido. Porque no he nacido cayéndome al suelo, he nacido y me han cogido, me han puesto en el pecho de mi madre, y me han dado a luz, y me han dado de comer, y me han cuidado, o sea que lo original es que mi indigencia es cuidado, y solo de esta indigencia cuidada puedo conocer quién soy. Sí, en un estado de abandono, o en un estado de cosas terribles que podríamos imaginar todos, claro que uno vive a la defensiva. Perfecto, muchas gracias. ¿Cómo encontramos el equilibrio? ¿Cómo se encuentra el equilibrio entre lo que es una especie de vulnerabilidad como que podemos celebrar, en cierto modo, porque nos ayuda pues, a conocernos plenamente, a mostrarnos plenamente, y una vulnerabilidad que es más de ir a terapia y quitársela encima? Entonces, me parece que como que hay un equilibrio ahí a explorar y a ver qué opinas. Preguntas prácticas. O sea, no sabría cómo responderte en 3 minutos. Creo que no existe el equilibrio, y creo que no puede existir, y creo que la vida humana es este riesgo. Y que la vida es preciosa porque es este riesgo. Porque hay veces que, incluso aunque uno se lo diga a Dios, oye, mira, soy súper pobre, pero necesito que me acojas, a lo mejor no ve nada. Entonces, a lo mejor uno se tiene que enfadar y decir, pero o sea, yo me he fiado de ti, ¿no? Me he fiado y me he abierto y me he expuesto también delante de ti, y esto es una basura. Pero la vida es este riesgo, o sea, y uno tiene que decidir libremente si lo tomamos, ¿no? Claro, la vulnerabilidad como dependencia patológica, ¿no?
como esta imposibilidad de vivir por mí mismo, como es que puede tener causa traumática en el pasado. Puede que yo no sepa quién soy porque no he sido amado, porque no soy capaz de reconocerlo, o porque no tengo a nadie ahora que me acoja tal y como soy, o porque tengo una educación. Esto pasa mucho en Japón y en Corea del Sur, ¿no? Porque tiene una educación muy enfocada a los objetivos, ¿no? Como una definición de la persona, del quién soy yo, solo en función de las cosas que consigo, o en un mundo, y esto como me he alargado, lo tenía para decir antes, pero no lo digo, y agradezco la pregunta por esto, en un mundo donde también estamos como muy expuestos y parece que tenemos que elegir exponernos, digo, en redes sociales, en grupos de amigos, ¿no? donde casi todo es público, pero no tenemos conciencia de lo que es la publicidad en ese sentido. Pues eso, alguien le eligen ministro de no sé qué y lo primero que hace todo el mundo es mirar los tweets de 2002, porque una vez dijo que no sé qué cosa, ¿no? O sea, donde todo está a la vista, donde todo está expuesto, donde parece que uno tiene, sí, que exponerse para ser querido. Claro, vivimos una época, yo creo, de desequilibrio, o donde es fácil el desequilibrio, donde estamos volcados con un montón de referentes que además son irreales. Esto sabéis más que yo porque lo habéis estudiado, que nos imponen una visión sobre nosotros mismos que a veces nos apoca, ¿no? ¿Dónde está el equilibrio? Creo yo, Juan Serrano, que es más importante, no sé, iba a decir que nunca, digo, no me atrevo a decir eso, pero que es muy importante hoy esto que decía Esquirol, ¿no? O sea, entender que vivir es, en todo caso, estar cerca de la herida y obrar a partir de su vibración. Entonces, ¿qué te diría también para Chema, ¿no? En lo práctico, cómo obtener este equilibrio? Pues que te fíes de la vibración de la herida infinita. O sea, que te mires, que estés pendiente de ti, que te fíes de lo que vibra. Que si en relación con alguien encuentras que eres más tú, que creces, que puedes vivir más desarmado, a lo mejor no desarmado del todo, es un proceso, etcétera, etcétera, pero si tú encuentras que en relación con otros, o que en algunos sitios y no en otros, pero no porque no con un criterio, porque ya va a salir al gritar, pero eso es egoísmo, no con un criterio solo me apetece o me gusta, sino donde vibra, y a veces puede ser más duro, o sea, es más verdad esto. Otra palabra del Antiguo Testamento que se refiere al corazón de Dios, al lev de Dios, es la fidelidad, ¿no? Dice, Dios es fiel, fidelidad, dice en hebreo emuná, ¿no? Y emuná, la palabra, que tiene un montón de raíces distintas, significa verdad. Ser fiel no es más, según el Antiguo Testamento, que ser verdadero. Esta vibración que te hace ser más tú, que te hace ser más de verdad, puede ser a veces más duro o más incómodo. ¿Se entiende el punto? Porque exponerse, porque vivir a la intemperie, ¿no? Como si os gusta la montaña, o si habéis ido a la montaña, habéis hecho bivac, pues es más incómodo que dormir en mi cama. Te puede gustar y lo puedes romantizar lo que quieras, pero cuando vuelves a la montaña al año siguiente y empiezas a subir, dices, o sea, venía idealizadísimo, es un rollo que ahora me doy la vuelta, ¿no? Pero luego estás allí y de repente, a quien le guste, y de repente dices, esto es más verdad que vivir con todas las comodidades del mundo, etcétera. Ya, pero no te vas a ir a una cabaña, pero bueno, pero entendéis el punto, ¿no? ¿Cuál es el equilibrio? Creo que según cómo se entiende la palabra equilibrio, pero creo que puede ser una palabra mentirosa para entendernos. O sea, que el equilibrio tiene que ver con la posibilidad de que exista algo que me acoja tal y como soy. Y si esto no existe, entonces es justo protegerse. Efectivo que te hace pequeño y entonces no haces lo que tú quieres. No. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No es un hacerse pequeño, es para ser más grande. O sea, el que sigue a su corazón, lo que su corazón verdaderamente desea hasta el final, sin miedo. ¿Por qué? Porque ya lo tiene todo. ¿Se entiende? A mí me parece que este es el equilibrio. Si no existe la posibilidad, si no existe aquello que nuestro corazón verdaderamente desea, entonces la ley del más fuerte. Es muy matizable, pero lo dejo como titular.
Allí había al final, antes de Fede. Entonces, la condición vulnerable es realmente la que nos posibilita la sanación, ¿no? Porque nosotros como que nos abrimos a una persona de confianza, mostramos nuestra herida y esa persona nos mira incondicionalmente como Dios lo hace, ¿no? O sea, al final, en ese encuentro encuentras a Dios y sanas. O sea, al final la condición vulnerable es lo que realmente como que puede sanar esa herida, ¿no? Porque te encuentras a Dios cara a cara. Sí. ¿No? O sea, no sé si me estoy explicando. Es que a lo mejor es una rayada. O sea, la condición vulnerable, o sea, la vulnerabilidad cuando es expuesta, sí, puede ser ocasión de sanación. Vale, puede ser ocasión. ¿Vale? Claro, depende de la persona. Depende de aquel con el que te encuentras. Claro. Por eso es muy importante que haya psicólogos buenos y no malos. Vale. Es muy importante. No, lo digo en serio. Esto os lo digo siempre, la primera clase del segundo cuatrimestre de Introducción a la Psicología Social y Comunitaria 2. Que no nos escuchen los médicos. Hoy es más importante la tarea del psicólogo y del psiquiatra, la del psicólogo, que la tarea del cirujano. Bueno, hoy creo que diríamos siempre, si algún médico, perdón, pero ¿por qué? Porque el psicólogo toca, o está llamado a tocar algo que es sagrado, o sea, algo que tiene que custodiar, y al mismo tiempo el daño que puede hacer es profundísimo. Entonces, por eso es muy importante que si alguien da el paso con miedo, superando este bloqueo de exponerse, de ser vulnerable, de mostrarse vulnerable, y va a terapia y no es acogido tal y como no solo no es sanador, sino que puede aumentar el trauma, ¿no? Luego, yo diría que hay que distinguir la vulnerabilidad de las heridas y el trauma que genera también un trauma alrededor de la herida, ¿no? Las laceraciones de una herida, por ejemplo, pueden permanecer incluso aunque el cuerpo ya haya sanado, ¿no? Y entonces a nosotros puede pasarnos eso también. Yo lo que diría, hablando explícitamente de Dios, es que Dios no elimina la herida ni siquiera cuando sana. Y por eso entiendo que lo que ha querido decirnos el Nuevo Testamento es que el cuerpo glorioso de Cristo sigue teniendo las llagas y la herida del costado. Porque la herida es, como diríamos, consustancial, pertenece. Y esa herida además es redentora, que esto es otro tema, ¿no? Es otro tema aparte, pero muy interesante. Y segunda cosa, que en todo caso lo que sana es Dios y no el método, no lo que sana, sana. ¿Os acordáis que el año pasado, creo que fue el año pasado, hace 2, digamos, el psicólogo no salva, solo salva a Dios. El psicólogo no puede salvar a nadie. Pues en este sentido, ¿no? O sea, puedes sanar, puedes asumir, puedes avanzar, y hay que conocer muy bien muchas cosas para las que tenéis que estudiar mucho, y es muy importante que estudiéis mucho y tenéis mucha responsabilidad. Tenéis mucha responsabilidad, de verdad. Pero la salud es la misma raíz que salvación, ¿vale? La salud, la sanación, compete a otro ámbito, con el que nosotros podemos colaborar si acaso. Ojalá al menos no estorbar. Pues yo sí quería preguntar, primero darle la enhorabuena, me encanta siempre venir a escucharle, porque aprendo un montón, pero también es un poco esta ambivalencia amor-odio, y me explico. Porque yo siempre, desde que terminé psicología, o un poquito antes, he tenido un matrimonio con mi ciencia perfecto. Y ha sido a raíz de leer a teólogos, filósofos y antropólogos cuando han entrado en crisis, y me explico. Y sobre todo con el concepto de vulnerabilidad. Porque al fin y al cabo yo soy psicólogo y la gente me va a venir vulnerable a mí, ¿no? A mí, y me va a pedir ayuda. Y
Y cuando he empezado a leer toda esta antropología cristiana, ¿no? Recomendado por Matt Arnold, por cierto, ella decía efectivamente que tenemos que ir más allá de nuestra ciencia. Y cuando me encuentro con los casos de personas que por ser psicólogo en una visita gratis para contarme un problema, ¿no? Porque es así, ¿no? Decir, oye, pues eres psicólogo, te comento. No sé si estás de acuerdo, y he pensado de decir, ostras, ¿es necesario que toda persona humana sea consciente, o esta persona, de todo lo vulnerable que es? Porque es un viaje dolorosísimo. Y tú estás hablando de la revelación, ¿vale? Pero no todo el mundo tiene la revelación. Entonces, como psicólogo yo digo, ostras, vale, yo sé que estoy llamado a decirle la verdad a la persona, pero yo entiendo que este viaje que puede dar, que es conocerse incluso cosas que ni siquiera, que para mí, como muy girardiano, me conans, o sea, lo ignora absolutamente, y estoy llamado ahí. Sin embargo, es peligroso. Y segundo, ahora me dice si sí o si no. Si me dice que sí, también debo de decir, muy bien, hoy en día no está de moda la vulnerabilidad. Es decir, este victimismo, la gente está deseando ser vulnerable porque para mí sí que le da derecho a la persona a justificarse, a poder agredir de manera justificada. Es decir, que la gente, o al menos pienso yo, quiere ser esta serpiente. Vale, soy serpiente, pero estoy elevada. Es decir, divinizado. No sé si me entiendes. Sí. Estoy muy de acuerdo, ¿eh? O sea, es verdad, yo soy tendente a lo abstracto y al mundo de las ideas. Es muy irresponsable quien le dice al otro, oye, ábrete, y luego no le acompaña, o luego no. O sea, esto es súper dramático, es muy problemático. Entonces, uno tiene que también ser consciente del camino que puede hacer y del camino que puede hacer con el otro. Y yo como profesor, he tenido experiencia de gente que viene de 3 clases, me cuenta su vida entera y todos sus problemas y todas sus cosas, y todo su dolor y todas sus cosas. Y entonces, oye, el CAIF está ahí, tomando los cafés que quieras, pero, o sea, como por distinguir ámbitos, ¿no? Yo, o sea, no te puedo acompañar en esto, no sé acompañarte en esto, no puedo acompañarte en esto, pero sí que puedo proponerte otras cosas en otro ámbito, que a lo mejor también es importante, o a lo mejor puede que sea incluso más importante en determinados momentos, en ciertos momentos. Entonces, totalmente. Es un camino dolorosísimo y es un camino muy arriesgado. Por eso, yo diría, prepararse muy bien, y prepararse muy bien no es solo estudiar mucho, no es solo sacar muy buenas notas. Prepararse muy bien tiene que ver no tiene que estar preparados, ¿no? Si estamos hablando de clínica en concreto. Pero para ser profesor igual, y depende de cómo, ¿no? Porque también hay una responsabilidad en otros ámbitos. Bueno, esto por un lado. Por otro lado, sobre el victimismo, ¿no? Y la méconnaissance de Girard y la mimesis. Sí, pero fíjate, yo aquí con Girard diría que lo que deseamos no es al otro, sino que deseamos el deseo del otro. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú me has entendido, pero ¿qué quiero decir con esto? Que el victimismo inicia un mecanismo, estamos viendo en la guerra de Gaza e Israel, en las redes sociales, lo estamos viendo en Ucrania y en Rusia, aunque ya se ha acabado, lo estamos viendo en toda la tendencia, los movimientos woke y contrarreformista, hiperrevolucionario, tradicionalista por el otro, ¿no? O sea, como si fuera ejemplificar o poner delante la representación de una obra de teatro, ¿no? En la cual, ¿quién gana? El que más haya sufrido la injusticia, ¿no? Y por eso esto que hablamos del relato, ¿no? Y que está tan de moda. O sea, hay que vender el relato, tiene que imperar un modo de narrar la realidad que me dé razón. Y aquí la razón no es yo soy más fuerte o yo llevo razón porque mira, sino he sido ofendido injustamente, ¿no? Este es el punto del que hablaba, ¿no? Yo creo que eso no es que la vulnerabilidad esté de moda, creo, o sea, no lo diría así sin más, sino que el victimismo funciona muy bien como mecanismo compensatorio en nuestra sociedad más. Y que entonces
esto lo sabe el niño pequeño, que estamos tratando muy mal a los niños, ¿no? Cuando nos ponemos de ejemplo normalmente, el niño que cuando no consigue algo llora. Y luego ya después, solo después se enfada. Pero el niño que pretende conseguir aquello que quiere, mostrándose, pues eso, ¿no? O víctima y no es que ha empezado él, o es que yo me he sido porque tal, o es que... Pues verles, yo a mis hijos, ¿no? Verles despertar a esta pérdida de la inocencia, ¿no? A esta especie de tendencia casi al mismo tiempo que la víctima que es ofrecida es la reconciliación de esto que era imposible de reconciliar, ¿no? O sea, a nivel filosófico-teológico, pero creo que tiene repercusión en lo que estamos hablando a nivel de la herida y de la vulnerabilidad, que Cristo sea, que este Dios que se ha hecho carne como la nuestra, carne que se pudre si se muere y se la deja a la intemperie, carne necesitada de la leche del pecho de su madre, carne necesitada y al mismo tiempo carne herida hasta la muerte, pero carne herida hasta la muerte entregada para dar la salvación al mundo, reconcilia creo estos dos puntos, ¿no? Y este es el equilibrio, Fede, ¿no? Pues podríamos decir como conclusión, y esto por lo que parece súper abstracto, pero en realidad es súper concreto, que el equilibrio se encuentra en el corazón de Jesús. Es el que se entrega, pero no oculta el miedo, la herida, el dolor, el sufrimiento, y esto es lo que da vida, exactamente igual que la herida de la madre, que la cicatriz de la madre que se entrega por sus hijos y a lo mejor nadie lo reconoce, pero sin embargo genera vida, ¿no? Bueno, o sea, hay mil cosas aquí, pero... ¿Qué dos puntos son los que reconcilian? No, es solamente... ¿Cuánto tenemos de tiempo, perdón? Hasta las 2, vale. Decías que reconcilia dos puntos. Eso no lo he entendido. Sí, o sea, fijaos, si la pregunta era el victimismo, que está muy de moda, y la relación con la vulnerabilidad, ¿no? ¿Qué dos puntos? Yo lo que dice el Antiguo Testamento en relación con la historia de las religiones es que lo que hace Jesús, o lo que pretende hacer, y esto dependerá de si cada uno cree que lo hace o si no lo cree, pero lo que pretende hacer es ofrecer un sacrificio que técnicamente se llama expiatorio, es decir, que perdona los pecados, ¿no? En todas las religiones, en la mayoría de las religiones antiguas, hay determinados sacrificios, hay algo que hay que entregar para obtener un rédito, ¿no? Y algo que uno da y quema o sacrifica. De hecho, lo de quemar es holocausto, ¿no? Todo quemado. ¿Quemar por qué? Porque no se lo puede quedar nadie, o sea, es para Dios. Esa acción simbólica genera, mágicamente en algunas religiones, sacramentalmente en el cristianismo, genera un rédito, el perdón de los pecados, ¿vale? Algo que se entrega para algo que se recibe. Lo que se entrega es un animal, en la mayoría de las religiones, o un hijo, por ejemplo, el primogénito, pues lo quemo y entonces esto me da no sé cuántos, o lo que sea. Y el que lo entrega es el sacerdote. Sacerdos en latín significa puente, ¿no? El que une a Dios con los hombres, el que es capaz de alcanzar aquello que Dios quiere porque repite las acciones simbólicas mágicas, ¿vale? En el cristianismo coinciden el sacerdote y la víctima, ¿vale? Es decir, el sacerdote, que es el que hiere a la víctima, el que corta el cuello de la cabra en el templo de Cali para ofrecerle a los dioses la sangre y luego unta con la sangre de la cabra a todos los presentes, ¿no? El sacerdote es el que hiere y la víctima es la que es herida, ¿vale? En el cristianismo, lo que hace, esto tampoco en el Antiguo Testamento, lo que hace Dios en el Nuevo Testamento, por la encarnación de Cristo, es herir y ser herido él mismo, ofrecer el sacrificio que salva y que perdona los pecados, y al mismo tiempo ser ofrecido como víctima propiciatoria en expiación por los pecados. ¿Se entiende? De tal manera que el pecado de Adán, y por eso volvemos siempre al principio, ya no tiene poder. Y por eso el cristianismo se define desde el principio como la religión de la libertad, donde nada puede permanecer oculto. Es verdad también en el sentido de todo está a la vista.
Da igual, porque ya he sido redimido, ¿no? No tengo que volver a repetir este sacrificio, porque ya Dios mismo lo hizo. ¿Sí se entiende? Gracias. Eduardo, Carilla. Que bueno, no sé si me voy a explicar muy bien, pero mi pregunta es, ¿no crees que también hay un peligro en poner esa vulnerabilidad, esas heridas como el centro del ser? O sea, lo que yo, como no estoy muy de acuerdo en lo de que decía Esquirol, de que genera el alma las heridas, porque yo considero que, o sea, son importantes, son muy importantes, pero que yo lo conforman muchas otras cosas. Entonces, como poner esa vulnerabilidad en el centro, como que no corres el peligro de que se convierta en una obsesión o en algo por el estilo. Estoy completamente de acuerdo. Parecería que no, ¿verdad? Pero estoy completamente de acuerdo, porque el modo de entender la herida es como trauma, y lo que dice Esquirol no es trauma, ¿vale? ¿Os acordáis que hemos dicho al principio, hemos hablado del Génesis y de la creación a imagen y semejanza de Dios, y al final hemos introducido como ahí un poquito mal, para decir, ¿y si la imagen de Dios en el hombre no fuera la racionalidad o la libertad, sino la vulnerabilidad, la herida infinita? ¿Y qué es esta herida infinita? La necesidad del otro, la necesidad de la relación. ¿Qué es lo que genera el alma? En el sentido, ¿qué es lo que genera a Dios? La relación entre las personas de la Trinidad. O sea, Dios es en sí mismo relación, ¿se entiende? Y por lo tanto, Dios es afectabilidad de lo que haga el otro. En sí mismo, Dios es esta como necesidad de relación, de estar en relación con el otro. Eso es a lo que nos referíamos. Es decir, una reconversión de la vulnerabilidad en el sentido de la herida infinita como esta necesidad de una relación que me constituye. De hecho, yo solo soy porque ha habido una relación que me precede. O sea, mis hijos solo son porque ha habido una relación mía con mi mujer. Y tú solo entendéis esto. La generación es fruto de esta vulnerabilidad. Esto lo dice Hajjaj, que le gusta escandalizar mucho, pero lo dice con mucha belleza, ¿no? O sea, la generación de los hijos no es el deseo de perpetuar la especie, no sé qué, no. Es un hombre al que le gusta a su mujer. O sea, empieza por ahí. Y una mujer a la que le gusta a su marido, ¿no? O sea, digo, no por... pero se entiende. Empieza por ahí y luego todo lo demás. Pero empieza por ahí. O sea, por un deseo de unión, que es también unión carnal. Que es primero unión carnal. Y esto es imagen de Dios. Esto es lo que quería decir con la vulnerabilidad como imagen de Dios. Claro, la exposición de esta vulnerabilidad implica a veces la exposición también de traumas a lo largo del camino. Estos traumas son consecuencia de esta primera herida infinita, que es constitutiva de lo humano. Es decir, que Adán y Eva también la tienen. Porque Adán y Eva no tienen el trauma cuando son originalmente creados en el paraíso. Pero sí tienen esta herida infinita. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, Adán y Eva son esta herida infinita. Son deseo de plenitud, deseo de vivir con Dios, deseo de ver a Dios cara a cara. Esto es herida infinita. Cuando esto no se cumple, se produce trauma, ¿vale? Pero, y entonces tomando la vulnerabilidad como las relaciones, igualmente poner eso en el centro, como que al final dejas que los demás te definan a ti, van a ser relaciones con los otros, como que sigo viendo un problema en poner eso en el centro. No sé, sí. Pero es que claro que los demás te definan a ti. O sea, sí, obviamente, pero también tú eres tú por ti mismo, o sea, no solo te definen los demás. O sea, yo no pondría a los demás en el centro de mi yo, por así decirlo. O sea, completamente, pero, o sea, te juro, perdón, estoy espeso porque estoy medio malo, no entiendo dónde está el... O sea, si lo que quieres decir es que vivir como muy centrado en la herida y en esto no sé cuántos y esto tal, no sé qué, claro, pues yo estoy de acuerdo, si lo que quieres decir es eso, me parece muy problemático. no, o sea, pasa que está complicado explicarlo, pero que obviamente las relaciones con los demás te definen en gran parte y sí que son una parte importante de tu vida, pero como que no me parece lógico que eso sea el centro y
tu causa de ser, ¿sabes? Como que yo creo que tú por ti mismo, sin relación con nada, es más el centro de esto. No sé si se entiende. Sí. Sí. Estoy intentando para no alargarme. Alguien que tiene nombre, este ser nombrado, este tener nombre y apellidos, este hablar una lengua y no otra, este haber crecido en una introducción a la realidad y al mundo y a la cultura desde una cosmovisión y no desde otra, dice quién eres. Tú no eres solo eso, pero eres eso. Del mismo modo que uno no tiene un cuerpo, sino que es su cuerpo, porque no puede ser sin su cuerpo, esto es experiencia como radical nuestra, uno es cultura, no tiene una cultura, como si me la pudiera quitar de encima, ¿no? Como, pues ahora voy a someter a crítica a todo lo que soy y entonces voy a adoptar a otro. Eso es ya cultural. La posibilidad de someter a crítica es súper occidental y súper moderno. O sea, voy a someter a crítica a todo y voy a elegir la cultura que más me guste. Eso es que eres occidental. Porque si un chino no lo hace, te lo juro que un chino no lo hace. Y un hindú no lo hace, ¿no? O sea, ¿entiendes? O sea, que eso que configura, dice Esquirol, de pies a cabeza. ¿Quién eres? Alguien con nombre que tiene una vida infinita. Es decir, entendámoslo así, que está hecho para el infinito. O que está hecho para algo que no se puede dar a sí mismo. O sea, alguien que no se basta a sí mismo. Que es una entidad en sí misma, claro que sí. Sí, tú eres tú. El centro del que brotas, esta es la pregunta de la que tú estás hablando, el centro del que brotas, esta es la pregunta. Yo diría que el centro del que yo broto no soy yo mismo, que yo no me genero a mí mismo, que yo no me puedo dar la vida a mí mismo, que yo no me puedo dar, yo qué sé, ni una herida menos a mí mismo, no me puedo dar ni... Entonces, como que muy en el fondo todo me habla de esta... no como algo negativo, sino como algo positivísimo, que me hace más yo, que me hace más entero. Todo me habla de un estar como radicalmente abierto. A ver, yo creo que estoy de acuerdo contigo en que sí que eres quién eres con los demás, es como, o sea, quién eres tú, es cómo interactúas y el mundo en el que vives te definen a ti, pero de lo que ha dicho él, yo creo que sí que es verdad que no hace falta siempre ser vulnerable con los demás para ser quien eres. O sea, yo creo que hace falta ser vulnerable con uno mismo para de esa manera como proyectar quién quieres ser y que el resto del mundo en el que vives ya definan quién eres. En plan, no sé si me he explicado bien. Vale, o sea, si lo he entendido, creo que efectivamente no tienes que mostrarte vulnerable con todo el mundo. Creo que eso sería un error garrafal que te puede llevar a la destrucción total, casi instantánea. Creo que por eso existe el pudor, no solo físico, sino sobre todo íntimo. O sea, que hay cosas de mi intimidad que no comparto y que no me gusta sentir cosas ante extraños. Yo soy muy llorón y lloro normalmente solo por las cosas bonitas, no por las cosas feas o por las cosas que me causan tristeza o pena, que le hace mucha gracia a mi mujer, pero llorar ante extraños, pues a veces en clase me pasa que me emociona un poco. Y aquí he tenido suerte de que no, pero me podría haber pasado. Me da mucha vergüenza. Es decir, tiendo a evitarlo e intentar evitarlo a veces es como peor, ¿no? O sea, intentar como no se ha pasado alguna vez, no quiero llorar. Entonces empieza a poner rojo, empieza tal, es peor y te da un sí o no. Entonces, claro, o sea, creo que el pudor es buenísimo. Creo también, lo dice el libro del Génesis, pero yo creo que lo dice nuestra propia humanidad y nuestra historia, que en el origen no era así, que en el origen la desnudez era toda promesa, que a quien se escandalice de un bebé desnudo es porque está enfermo. ¿Me explico? Sí, pero no creo que sea en plan por vergüenza. Yo creo que uno puede ser, o sea, no tienes por qué ser
vulnerable, porque no tienes por qué no ser vulnerable por vergüenza. O sea, a mí no me da vergüenza ser vulnerable, pero sí que es verdad que a lo mejor esa vulnerabilidad decido que sea solo mía y a partir de ahí ya, en plan... Eso es, o sea, el punto es, creo que es muy interesante esto. Vulnerables somos. Mostrarnos vulnerables elegimos con quiénes y en qué momentos y cuándo. Ojalá con nosotros. A mí ser vulnerable conmigo mismo me parece súper difícil, mucho más difícil que serlo con mi mujer, que me quiere con locura y que sé que va a estar pase lo que pase, o con mi madre. Serlo conmigo mismo cuando estoy solo, o sea, en la soledad de mi corazón, por así decir, me resulta dificilísimo, me da mucho miedo. O sea, bajar a la intimidad e incluso a la oscuridad de quién soy a veces, porque nos tenemos cosas oscuras, basta que lo neguemos, pero todos sabemos, ¿no? Si estás acompañado de alguien que te quiere, es más fácil. De hecho, como que pareciera que estamos hechos para descender al infierno, perdonad la imagen, ¿no? Pero como al infierno de lo que nos da miedo de nosotros mismos, solo con otro que ya te ha demostrado, que ya del que te puedes fiar, ¿no? Lo decía al principio, pero que a los que ya me conocen como sorprendido de que me hayan escuchado ya alguna vez y quieran volver a escucharme. Es bonito. O sea, que tengo un lugar donde caerme muerto, entonces ya he aprendido que puedo mirarme y aún así me cuesta. Si no tuviera dónde caerme muerto, ¿me explico? No tuviera un lugar al que volver. Si estuviera solo, verdaderamente solo, el mundo sería infernal. El mundo sería frío, inhóspito, no sé, eso es el orden. Sí, a ver, estoy de acuerdo, pero sí que es verdad que es muy distinto también estar solo que sentirse solo, porque yo, por ejemplo, siempre he tenido una familia que me quiere un montón y un montón de amigos, y ha habido épocas de mi vida en las que me he sentido muy sola, y no porque esté maltratada ni nada, pero, o sea, el ejemplo que has puesto tú, pero sí que es verdad que lo mismo, no era capaz de verme a mí misma porque me sentía sola, y muchas veces, aunque te sientas infinitamente querido, si tú no te quieres a ti mismo, si tú puedes ser vulnerable con todo el mundo, pero si no eres vulnerable contigo mismo, es que no vas a llegar a ningún lado y vas a ser infeliz. Por eso, es que no sé cómo... Tampoco hay una solución como tal, pero sí que es verdad que, yo creo que hay sí. personas que a lo mejor van al psicólogo. A mí el psicólogo me ha ayudado un montón, también Dios, porque al final pues ser vulnerable, o sea, poder sentirte vulnerable con alguien es importante, pero al final yo creo que hasta hablar con Dios o hablar con un psicólogo es un trabajo hacia ti mismo. El psicólogo al final no te va a consolar, te va a ayudar a que tú llegues a tus propias conclusiones y tú aprendes a estar solo, porque el psicólogo tampoco va a estar ahí toda la vida para ti. Entonces, eso, pero es que no sé cuál es la conclusión de todo esto, pero básicamente, o sea... Pues seguimos pensando y dándole vueltas. Eso, que es distinto estar solo que sentirse solo, y al final hay que aprender a estar solo, y aunque hayas tenido una infancia muy fácil o muy difícil, estar solo, o sea, y la vulnerabilidad contigo mismo es lo más importante. Por eso todo esto que iba de ser vulnerable con el resto y abrirse y contar con los demás es muy importante, pero al final eres tú el que va a estar ahí toda la vida contigo mismo. Yo te tiraba un ordago. Y si quieres nos tomamos los cafés que quieras, con quien se apunte, para investigar ese ordago, porque creo que sí que hay una solución. Tú dices, no hay una solución, yo creo que sí hay una solución. Y creo que pasa justo, no por aprender a estar solo, sino por aprender a estar acompañado, por aprender a dejarse querer. Creo que ese es el punto, ¿no? O sea, que aprender a ser vulnerable, para donde se requiere mucha valentía y mucha certeza de quién uno es, tiene que ver con que uno acepte lo que recibe como regalo. Vale, pero seguimos hablando. Última. Si hay. Yo solo comentar una cosa en esto, que es como que, o sea, veo que de repente el concepto de vulnerabilidad oscila entre algo positivo y algo negativo, ¿eh? Algo que es oscuridad y es algo que es luz, ¿no? Y creo como que tú estás diciendo que esa apertura, entonces quedarse como, o sea,
como yo al menos me quedo como más con esa definición de vulnerabilidad, que es como una apertura y algo que es luz, no algo que te encierra, que te aísla, ¿no? Entonces, o sea, no les de poner palabras bien, pero como que veo que de repente el concepto iba como mutando, ¿no? Entonces, bueno. Gracias. Sí, o sea, es verdad que es ambivalente, pero es verdad que es lo posibilitante de lo que he dicho, creo, lo posibilitante de lo verdaderamente humano. Pero arriesgadamente. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan. Un aplauso muy grande, ahora sí. Muchísimas gracias a todos por venir, muchísimas gracias a ti, Juan, por darnos un poco más de luz. No sé qué os habrá parecido. Esto es, os cuento, un pequeño abrir boca de lo que será el recorrido a lo largo del curso. Porque hemos hablado de vulnerabilidad, porque al final del curso, en verano, en junio, solemos tener un curso de verano de formación para profundizar sobre algún tema que los miembros de la sociedad pues, tengamos más inquietud. Este año, ¿sobre qué va a ser? Sobre el trauma. Y por eso le hemos pedido a Juan que nos asiente un poco las bases antropológicas, teológicas, de lo que más tarde, al final del curso, debatiremos y aprenderemos entre todos. Así que espero que os haya gustado y bueno, más cosas. Para poder llegar al curso de verano, hay muchos de los miembros de esta sociedad que no consiguen costeárselo. Y para eso hemos organizado el 19 de octubre un torneo de pádel benéfico para poder recaudar fondos y que quien quiera que pueda venir de los miembros de cualquiera de vosotros que quiera ir al curso de verano y a un curso de invierno que también estamos empezando a organizar, puedan venir para que pues se les pueda dar una beca. Así que más información nos escribís por mail, por Instagram. Hemos organizado un torneo benéfico de pádel, estáis todos invitados, ¿vale? Es para pasarlo bien, nada de, bueno, quien quiera ser competitivo, que lo luche. Y luego, último, cosas prácticas. Ahora, para los que habéis venido, bueno, para los que estáis aquí, tenéis un QR a la salida en el que podéis apuntaros, os está señalando, en el que podéis apuntaros para tener los créditos, ¿vale? Se va a cerrar en cuanto salgáis de aquí, o sea que hacedlo ya, porque si no, no vais a tener esto. Muchísimas gracias a ti, Juan.